¿Cómo está? Un gusto saludarle. Gracias por compartir con nosotros esta entrevista a fondo hoy con un amigo de esta casa, hombre que ha sido distinguido y reconocido a nivel nacional en lo que tiene que ver con su desarrollo histórico. Es un historiador, periodista reconocido en nuestro país. Me refiero a Juan Guillermo Prado, con quien vamos a conversar sobre las elecciones, ya que estamos en elecciones regionales y también municipales o comunales. Creo que es importante poder tener un contexto desde la otra mirada del asunto eleccionario en nuestro país. Y qué mejor que conversarlo con él. ¿Cómo está Juan Guillermo? Un gusto saludarlo Hola, ¿qué tal? y de manera atrasada felicitarlo por la serie de distinciones y reconocimientos que ha recibido últimamente. Bueno, cosas que pasan, uno nunca espera, digamos, ser reconocido, y la verdad he tenido esa suerte este mes, me han tocado dos distinciones, tal vez la más importante, la que has mencionado, Premio Nacional a la Cultura Tradicional Margot Loyola, a quien conocí y que precisamente fue profesor de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Así que bien por mí y porque existe este tipo de premios, porque en realidad es bueno reconocer a la gente cuando está en vida. Yo conozco algunos premios nacionales que, o sea, murieron, reciben el premio y se mueren. Espero que a mí no me pase lo mismo, digamos. Pero bueno, Pero ya hablemos lo de las recibió. elecciones porque es un tema candente, aunque hoy día con tanta cosa extraña que está ocurriendo, o anómala que está ocurriendo en nuestro país, el tema de las elecciones pareciera que ha pasado inadvertido, Sí. salvo la gente que está metida en los partidos políticos, porque yo hablo en términos de la gente de a pie como yo, eh, pues, que en realidad no nos hemos dado cuenta, salvo en mi casa, tirado algunos volantes, qué sé yo, pero aparte de eso, no se ha visto mucho, no hay tampoco grandes concentraciones como otrora. Antiguamente habían grandes concentraciones, tal vez la más importante de ellas fue la Marcha de la Patria Joven, que este año cumple del 64 al 24, 50 años, es que no me equivoco. Entonces, pero eso ya son cosas del pasado. Bien, vamos entonces a ese pasado, a esa historia que usted Pas- maneja muy bien y de la cual, ¿no es cierto?, toma antecedentes de diferentes autores y escritores. ¿Cuándo se realizaron las primeras elecciones de diputados en Chile y por qué? Es un hecho insólito. En 1809 hubo elecciones parlamentarias en Chile, salvo en Santiago, en todo el resto del país hubo elecciones. ¿Por qué? Porque la Junta Central y Gubernativa del Reino de España, que estaba situada en Sevilla y que reemplazaba a Fernando VII, el rey de España, que estaba en poder de las tropas napoleónicas, convoca a los ciudadanos de España, como de América y de Filipinas, de la América Española, por supuesto, y de Filipinas, que pertenecía a España, a una junta para elegir los diputados que iban a redactar la primera constitución española. Y a Chile, de acuerdo a esta norma, le correspondían dos diputados. Como había problemas entre el gobernador García Garraf y, y el Cabildo de Santiago, no hubo elecciones en Santiago, pero sí en el resto del país. Finalmente no se concretó las elecciones, pero llegaron a esta junta de Cádiz dos chilenos. Uno de ellos, Joaquín Fernández de Leiva y Erdoiza, curiosamente medio hermano por parte de la madre de Manuel Rodríguez, y el otro fue un empresario naviero que estaba viviendo en aquella época en Cádiz, Miguel Puente y Riesco, que fueron nuestros dos parlamentarios de la ala liberal de esta junta que se reúne exactamente el 24 de septiembre de 1810, o sea, 6 días después de la Junta de Gobierno, que se instala la Junta de Gobierno en Chile. Ya en España habían dos parlamentarios eh, eh, participando en esta junta que iba a redactar la Constitución Española de 1810. Se ha omitido y se ha olvidado por muchos historiadores. Yo creo que es un hecho muy simple, porque no éramos en consecuencia colonia de España, sino que éramos una provincia de ultramar de España. Y por eso muchos historiadores que son antihispánicos han omitido este hecho tan insólito. Ahora, ¿tenía alguna característica especial que cumplir el postulante? En este caso, estos diputados pertenecían a una clase X, ¿tenían que tener alguna característica? Bueno, eran gente, obviamente en aquella época el voto era censitario, para tener derecho a voto en los cabildos, porque las elecciones se realizaban en los cabildos. Los cabildos habían elecciones en la época de la colonia, todos los cabildos elegían a sus representantes. Habían dos alcaldes, había regidores, había otra serie de cargos. Y esos eran todos elegibles. ¿Por qué? Por los vecinos más notables y más representativos, que
obviamente muy poca gente sabía leer y escribir en aquella época, pero así todos los cabildos tenían sus representantes y no nos olvidemos que el Cabildo Abierto en 1810 tuvo elecciones. Hubo, de acuerdo a los historiadores, 400 asistentes a este Cabildo Abierto que se realizó en lo que hoy día es el Tribunal o sea, el Museo de Arte Precolombino, y ahí se eligieron quienes iban a gobernar Chile en esta primera Junta de Gobierno que reemplazó al gobernador García Garraf. Después, ¿cómo viene? Se va en el tiempo, usted señala, ¿no es cierto?, con esto y se confirma que durante el Chile colonial hubo elecciones. En este caso, Absolutamente hubo claro. elecciones. Pero después ya, ¿cómo viene el periodo en cuanto a elegir las máximas autoridades? ¿Hay elecciones? ¿Se eligen de otra manera? ¿Directa, A ver, indirecta? la, bueno, las primeras elecciones así de carácter, bueno, hubo, como señalé, en la primera Junta de Gobierno de elecciones. Luego vino esta Junta de Gobierno convoca elecciones de diputados para el primer Congreso Nacional que ¿Ya? reúne 41 diputados el día 4 de julio de 1811. O sea, menos de un año después ya teníamos el primer Congreso Nacional en Chile, que es hasta el día de hoy el más antiguo de América Latina. Claro, ha tenido algunas interrupciones, pero ya teníamos este congreso que dura entre el 4 de diciembre de 1811 hasta el 2 de diciembre de 1811, porque en ese momento José Miguel Carrera da un golpe de Estado y disuelve los congresos. Pero este congreso tenía representantes de todo el país y tenía diputados titulares y diputados suplentes. Eran 41 los diputados titulares y lo mismo de los suplentes. De algunos nombres de los diputados suplentes no se sabe, pero de los diputados titulares todo el mundo sabe, y Valparaíso tuvo un diputado, Vidal Santelice, como representante, que era un abogado que después tuvo Agustín Vidal Santelice, que tuvo alguna representatividad en el Poder Ejecutivo y en el Poder Legislativo con el tiempo. Ya que estamos hablando del tema eleccionario y la historia eleccionaria en nuestro país, ¿cuál fue la primera elección presidencial? Eh, La primera elección presidencial fue, los primeros gobernantes que tuvimos fueron un poco elegidos a dedo, digamos, o por circunstancias militares o castrenses, ¿no es cierto? Entre ellos tenemos a Bernardo O'Higgins, que gobierna entre 1818 y 1823, pero ya en 1826 el Congreso General de la Nación elige al primer presidente de la República, eh, que gana con 32 votos contra 15, que fue su contendor. Este presidente fue Manuel Blanco Encalada, que representaba al sector pipiolo. Él era un bonaerense, había nacido en Argentina, pero fue el primer ciudadano que tuvo el título de presidente de la República en aquella época, y su contendor fue José Miguel Infante, que era representante de los sectores federalistas. No nos olvidemos que en 1827 hubo una serie de leyes que eran partidarias del federalismo, así que este Congreso de 1828 fue el que determinó, digamos que, perdón, 1826, terminó que Manuel Blanco Encalada fuera el presidente, el primer ciudadano que tuviera el título de presidente. Antes eran directores supremos o tenían otros títulos, pero aquí en este caso fue este Marino, nacido en Buenos Aires. Perfecto. Ahora vamos a la evolución del sistema político electoral chileno. ¿Cómo ha sido desde la independencia a la fecha? ¿Qué hito usted podría destacar, Juan Guillermo? Bueno, las elecciones han sido insólitas. El primer derecho a voto, cuando comienzan las elecciones, era de carácter censitario. Había que tener algún tipo de bien raíz, había que tener alguna cantidad de dinero, ¿no? Tener algunas otras características, tener alguna profesión, algún título, etcétera, etcétera. Poco a poco fue evolucionando, y llegamos entre los avances fue la reforma en 1874, que introdujo el sufragio universal, pero masculino. Las mujeres no tenían derecho a voto. En 1925 se desarrolló un sistema electoral un poco más democrático, donde el presidente era elegido por votación popular y los parlamentarios por un sistema proporcional. Luego, en 1935, viene una reforma donde las mujeres pueden votar en las elecciones municipales. Y en 1949, siendo gobernante Gabriel González Videla, se concede el derecho a voto a la mujer, que fue determinante, digamos, porque poco después triunfa Carlos Ibáñez del Campo, y Carlos Ibáñez del Campo
es elegido presidente de la República y lo reemplaza la primera mujer como senadora, doña María de la Cruz Toledo, senadora por Santiago, pero que lamentablemente fue desaforada al poco tiempo, acusada de contrabando y de otra serie de situaciones anómalas, y lamentablemente se perdió esta primera senadora. Esto fue senadora. ¿Y la primera diputada, quién fue? Fue doña Inés Enríquez Froder, que era representante del Partido Radical por Concepción. Ellas fueron las dos primeras mujeres que tuvimos en el Congreso, digamos, y que, bueno, doña Inés Enríquez fue bastantes veces reelegida y fue muy popular en sus tiempos cuando era parlamentaria, y que tiene razón con Meo, este candidato presidencial, pues fue tía abuela de Meo, si es que no me equivoco. Eterno. ¿Ah? Eterno Eterno candidato. candidato. Vamos a ver qué Tres va a veces pasar creo que ha ido el ya. próximo año. Oiga, y ya que usted lo mencionó, Juan Guillermo, elecciones municipales, dijo, ¿no es cierto? Las mujeres tuvieron la primera opción de votar en las elecciones municipales. Y este 26 y 27 de octubre estamos justamente eligiendo autoridades municipales, tanto alcaldes, alcaldesas, como concejales y concejalas. Cuéntenos un poco esta historia, cómo nace esto de la elección municipal, de que se pudiera votar justamente por representantes de la ciudad, de la comuna, del lugar donde se vivía más cercano. Bueno, las elecciones municipales vienen desde tiempos coloniales, cuando los cabildos elegían a sus representantes. Luego se crea la ley de comuna autónoma en 1891 por José Manuel Larrazábal, donde las municipalidades empiezan ya a tener su propia estructura y donde ya empiezan a elegirse los alcaldes y los regidores, que se mantienen hasta la constitución del año 1980, porque luego de eso las municipalidades eligen ahora a alcaldes y a concejales. Cambió el título, Claro, pero en el fondo regidor y concejal es lo mismo, son los representantes del pueblo en los consejos municipales. Ahora bien, hubo en 1935 la primera elección donde votan las mujeres, y en esa ocasión se eligen a dos mujeres como alcaldesas, en Providencia y en San Felipe, si es que no me equivoco. ¿Ya? Incluso la alcaldesa de Providencia aún se recuerda en la comuna de Providencia porque una plaza muy importante lleva su nombre, eh, recordándola como una gran alcaldesa de esta comuna santiquina. bueno, hoy día, ¿no es cierto?, se opta que muchas más mujeres también puedan ocupar cargos de Ahora representación popular. la cosa tiene que ser equiparada, digamos. Exacto. Entonces, Ahora, ha cambiado la situación, o sea, y hoy día muchas mujeres están gobernando, están dirigiendo las comunas, así que no, ha cambiado todo. exacto. Ahora, Juan Guillermo, usted lo dijo, en 1980 cambia con la nueva constitución, ¿no es cierto?, de ese tiempo, y la que nos rige hasta la fecha, con modificaciones, pero nos rige hasta la fecha. No ha Eh, podido ser cambiada a pesar de que han habido dos plebiscitos, por eso, los dos han sido rechazados. Es una cosa insólita este país, es realmente increíble, pero bueno, bueno, es la historia que hemos pasa en tenido. Chile, es parte de la historia de Pasa Chile. en Chile, y en Chile Oiga, tenemos pero muchas yo quería ir historias. a lo siguiente también como parte de la explicación que creo que es interesante. Hasta un tiempo, eh, el alcalde se elegía, ¿no es cierto?, de la mayor votación de los concejales, porque se elegía como un solo núcleo. Y esto Sí, cambió hace, si no me equivoco, 2 o 3 elecciones atrás, donde se eligieron separados, se eligió alcalde y concejales. alcalde por una parte, claro, antes los regidores elegían al alcalde. Ahora la ciudadanía elige a quien va a ser su alcalde y elige a su vez a quienes van a ser sus asesores, que son los concejales. Ha cambiado ciertamente la situación. Bueno, ha cambiado todo. Antes no podían votar las mujeres, ahora pueden votar. Antes no podían votar los extranjeros, ahora pueden votar. Antes no podían votar los ciegos, desde el año 70 pueden votar. Así que, y ahora pueden votar los chilenos extranjeros. Así que hay una cantidad de cambios que son notables. Hablemos de la cédula única. ¿A qué se refiere con este término? La cédula única fue establecida en el año 1958 durante la segunda administración de Carlos Ibáñez del Campo. ¿Y por qué se establece la cédula única? Por una razón muy simple. Antes cada candidato tenía que cada elector llevaba el voto del candidato por el cual iba a votar. Y esto significaba que el cohecho era una cosa
cotidiana. Entonces, se establece por fin la cédula única que tiene que ser impresa por el gobierno, por el Estado de Chile, y en la cual se le entrega a cada elector la cédula para que él decida por quién vota o por quién no vota. Y es muy importante la cédula única porque así evitamos el cohecho y evitamos otras situaciones anómalas que ahí han ocurrido durante largo tiempo en nuestra historia. Ahora, de esos datos anecdóticos, ¿siempre se votó con lápiz y grafito hasta las últimas elecciones? ¿Por qué siempre el Exactamente. lápiz y grafito fue siempre? Por ejemplo, en el tiempo colonial también era lápiz y grafito, un dato Bueno, en anecdótico. tiempo colonial no existían los lápices pasta, no existía la tinta, pero era muy difícil. Entonces, siempre tiene que haber sido porque, el lápiz grafito, aunque no hay ningún antecedente que me diga que en realidad esa era la forma de votar. Pero yo creo que se votaba en aquel tiempo y estoy pensando, por ejemplo, en la primera junta de gobierno. Tiene Claro, que haber sido a mano alzada, puede haber sido. porque 400 votantes con una ciudad que tenía 10.000, fue mucha gente a mi juicio a votar. Entonces yo creo que en ese momento, porque duró un día, fue una parte del día solamente, yo creo que ahí la gente votó a mano alzada y no con lápiz grafito ni con lápiz pasta como ocurrió con respecto o con motivo de la pandemia. Hoy día hemos vuelto nuevamente al lápiz grafito que ya yo pensé que había desaparecido, pero sigue vigente en esta materia. Interesante, son datos anecdóticos, ¿no es cierto?, que van saliendo en esta entretenida e interesante conversación con usted, pues Juan Guillermo Prado, historiador y periodista. Hablemos también Mira, del voy a voto. aprovechar ya que estamos hablando de cosas anecdóticas. Ya pues, Está adelante. la portada de un libro que publicamos con Hugo Cepeda Col, exdiputado, exparlamentario, que muchos de los auditores seguramente lo conocen por su aparición en la televisión y quisiera darle un saludo porque ha estado bastante enfermo y con él publicamos este libro, Cosa de la Política, que está llena de anécdotas respecto a nuestra historia política, que ha sido muy variada. Perdón, el libro se llama, a ver si lo recordamos. Cosas de la política. Ya tiene 3 ediciones. Esta es la imagen del primer Congreso Nacional que está en el hemiciclo del Senado en Santiago. Y es obra de dos autores, Nicolás González Méndez, que es un escritor chileno, y de un autor, de un pintor francés. Curiosamente, en el primer Congreso Nacional fue elegido Bernardo Higgins como diputado por Los Ángeles, pero no alcanzó a llegar a la inauguración del Congreso. Llegó después porque en aquella época no había camino, la gente tenía que trasladarse en barco y bueno, por eso no alcanzó a llegar. Pero llegaron los 41 diputados finalmente y algunos fueron expulsados por ser monárquicos y fueron reemplazados por diputados patriotas en el transcurso de menos de un año. Hubo varios cambios en ese primer Congreso Nacional que, como señalé, es el más antiguo de América Latina. Bueno, esta elección de este 26 de octubre está marcada más por un hecho que dicen que es histórico, el voto obligatorio. Voto obligatorio Exactamente. en los últimos años, ¿no es cierto? Porque recordemos de que antes en Chile el voto era obligatorio, pero hubo una serie de circunstancias y se pusieron de acuerdo transversal porque podía ser voluntario, que la gente tuviera la posibilidad de elegir. Hubo experiencia de Sí, voto voluntario, había candidatos que salían electos con una mínima cantidad, ¿no es cierto?, de sufragios, y nuevamente vino esto de decir, no, es que no era lo que necesitábamos, volvamos al voto obligatorio. Cuéntenos un poco de esto del voto obligatorio y qué evento lo marca en Chile. bueno, el año 2012 se estableció el voto voluntario. Se pensaba que con eso la gente iba a ir a votar, fundamentalmente la gente joven que muchas veces dejaba o no votaba simplemente. Y esto significó que muy poca gente fuera, menos del 50%, acudiera a votar en esas elecciones. En cambio, esto significó que el año 2022 hubo una reforma constitucional y se aprobó el voto obligatorio, que está hoy día vigente y que todos tenemos que votar, salvo que estemos a más de 200 kilómetros de distancia del lugar de votación. Así que todos están obligados a votar eh, porque así lo dice la ley. Ahora, el que no vota en estas elecciones se bajó por Tiene ley, que pagar pero la la multa es sancionado, tiene que media pagar una de multa, 0,5 UTM. Esa es la claro, multa. Antiguamente era mucho mayor, mucho mayor, sí. cerca de Pero 33.000 pesos aproximadamente. muy poca gente, digamos, es sancionada por esto, porque en realidad es mucha gente a la que no va a votar, pero hay que votar, porque es fundamental. Si Es un queremos deber. cambios, si queremos modificaciones en nuestra vida política, tenemos necesariamente que votar. Hablemos de lo otro también que se vota.
este 26-27 de octubre, gobernadores regionales y consejeros regionales. Una figura, la de gobernador regional, por lo menos, que nace con la democracia y cuya primera votación fue la última. Esta va a ser la segunda vez que se va a elegir la un segunda vez. gobernador regional de manera democrática. Los consejeros regionales antiguamente también se elegían de manera indirecta, pero de un tiempo a la fecha son elegidos En democráticamente. directo, Hablemos un poco de efectivamente. esto porque son dos figuras que también se van a votar este 26-27 de octubre. Bueno, según la Constitución del año 25, en las provincias existía, perdón, según la Constitución del año 80 existían en las provincias, en las regiones, intendentes y en las provincias gobernadores. Ahora en las regiones están los gobernadores y están los consejeros regionales, que son una especie de ministros que tienen que, estamos así, ministros entre comillas, del gobernador que tienen que asesorarlos y qué sé yo. Entonces ahora estamos con cuatro elecciones eh, y en 2 días, cosa inédita en nuestra historia. Eh, por un lado, el gobernador regional, los consejeros regionales, los alcaldes y los concejales. Así que consejero es una palabra que precisamente se ocupa solamente con C, no, Sí, no como consejo por las elecciones municipales. exacto. Está Disculpe que lo establecido así interrumpa. por la Real Hagamos la Academia de la Ley. diferenciación y yo creo que es importante porque son tan grandes los votos. La verdad que hay en algunos sectores y en algunas comunas hay plantillas de voto con 70, casi 80 No hay más. candidatos. Es muy larga. No, oye, la dispersión de partidos políticos, la cantidad de candidatos es impresionante. Aparte de que hoy día hay una tendencia por parte de algunos candidatos a ser independientes. Es que son No sé casi por qué todos los demás. independientes, pues. Está tan desprestigiado el sistema político que nadie quiere parecer como, Exacto. eh, no nadie, muchos que prefieren aparecer como independientes y no como militantes de determinados partidos políticos. Y hoy día en el Congreso Nacional vemos que hay muchos que son hoy día independientes o que se han retirado de sus partidos. Yo creo que eso tiene que haber una reforma porque no puede ser posible que alguien sea elegido por un partido político y por distintas circunstancias se pelea con sus colegas y se va para otro lado o se declara independiente y aquí viene toda una situación bastante insólita que al final nadie entiende nada. Pero bueno, es lo que tenemos hoy día en materia política en nuestro país, que no ocurría hasta antes del año 73. La gente era militante de sus partidos y antes las luchas eran ideológicas, hoy día no son ni siquiera ideológicas. ¿Qué puede diferenciar, yo digo, a alguien de extrema derecha o de derecha, digamos, frente a alguien de izquierda? Porque en materia económica todos están un poco en la misma cosa, algunos están más preocupados del tema de la seguridad, otros de otros temas, pero en general las grandes diferencias ideológicas que hubo, que en las universidades eh, nos agarrábamos entre las distintas tendencias, hoy día ni siquiera la gente va a votar en las elecciones de dirigentes estudiantiles, o sea, hay una anomia política impresionante, ya nadie le interesa nada, o a muy poca gente le interesa la cosa política. Nos Y quedan por pocos eso que, minutos, Juan Guillermo, disculpe que me interrumpa. Volvamos a un dato que es interesante y es semántico, pero también es histórico. Consejero regional, consejero con S. Concejal, que tiene que ver con con Ejecutivo C, Municipal, con C. Yo creo que un dato interesante también y que la gente tiene que fijarse y un poco de educación cívica, ¿no le parece? sí, bueno, consejero porque viene de consejo de recomendación, de ayuda, qué sé yo. Y concejal exclusivamente cuando tiene relación con elecciones municipales. Y esto está establecido en todo el espectro del idioma castellano. Son palabras similares, parece ser lo mismo, pero no son lo mismo. Y por eso con S y con C, ¿ya? Pero es un detalle nomás, porque en el fondo la función es prácticamente, no la misma, pero muy similar. En un ámbito y en otro, de Sí, claro. desarrollo, en una región y una comuna. Bueno, sin duda que es interesante poder conversar sobre estos temas cuando estamos en estas elecciones, 2 días de elecciones, 26 y 27 de octubre, De octubre. en un hecho que se ha dicho histórico. ¿Usted considera que es histórico producto de esto del voto obligatorio, Juan Guillermo? Este hecho histórico de votar durante 2 días, claro que es histórico. Eh, Tengo entendido que alguna vez, bueno, en un plebiscito que convocó O'Higgins
hubo más de una semana para que la gente votara, pero en aquella época no había camino, no había cómo llegar de determinados pueblos, de los campos, el 80% de la población era de carácter rural. Hoy día no, hoy día la gente está fundamentalmente viviendo en las ciudades, así que las comunicaciones son más expeditas y 2 días con estos tremendos votos, con esta gran cantidad de candidatos y con elección de 4 personas, obviamente tenía que ser, y por eso se dictó la ley 21.693 para que las elecciones regionales y municipales fueran de 2 días, perdón, el 26 y el 27 de este año. Pero Perfecto, yo creo que vamos a volver después de esto a un día nomás, perfecto. Bueno, es lo lógico. recordad que se vota en un solo día. No hay Sí, que pues, ir a votar o sea, los 2 días, sino que usted si va sábado, este un- sábado 26 o este domingo 27, vote o sábado 26 o domingo 27, un solo día. Porque, salvo que el sábado 26 hay una cola inmensa y ahí tendrán que volver la gente para el otro día. Pero si el día 27 yo creo que ahí se cierra la cosa y no hay nada más que hacer. perfecto. Ah, Bien, pues, Juan Guillermo Prado, historiador y periodista, muchas gracias por haber conversado con nosotros. Hicimos un viaje oye, histórico. No, no es verdad, por esto de las elecciones, sí, las votaciones, hablamos de anécdotas, de fechas importantes. Así que le agradezco por haber estado con nosotros en esta entrevista, Juan. yo le agradezco a Quinta Edición que me haya invitado en esta solemne e histórica ocasión de votar 2 veces durante 2 días. Así que muchas gracias y que estén muy bien. Y a ustedes muchas gracias por estar junto a nuestro canal Quinta Visión, porque somos el canal de la región, somos la voz local de la región de Valparaíso. Que esté muy bien usted y su familia.